Hola amigos, pues volvemos a estar aquí para empezar con el capítulo 11. En el 10º recordar que dejamos a Jeremías y los huesos de los santos ya colocados en Santiago y ahora, pues bueno, vamos a otras etapas del camino. Pero dejarme que pegue saltos en el tiempo, porque si no, no acabamos nunca y hay que hacer más cosas que escucharme a mí y leerme a mí, que me lea. Como os conté, desde el rey Casto hasta los reyes católicos la cosa estuvo algo parada. La catedral se iba haciendo golpes de cincel y maravedíes, según los miedos y las guerras de cada rey de turno, o reina. Pero con la toma de Granada y los moros ya en África, la cosa empezó a cambiar. Los caminos ya estaban libres de moros, que no de delincuentes. Y el Papa Alejandro VI decidió que Santiago era una de las patas del banco de la Iglesia Católica y decretó que era un santuario de peregrinaciones con las bulas y prebendas que le tocan, lo que hizo crecer el negocio de manera exponencial. Los canteros no daban hecho, surgían iglesias por cuanto camino había y venían peregrinos de toda Europa, eso sí, con dinero fresco para las arcas de la iglesia. El miedo que pregonaba la iglesia al infierno hacía caminar a los peregrinos y se le quitaba al llegar a Santiago y después de dejar un buen dinero, eso era la Compostela de aquel momento. Y la Inquisición, que se llamaba Santa, estaba muy bien organizada con sus redes de espionaje a todo lo largo y ancho de España, por lo que vigilaba que todo se hiciera según sus intereses, porque así tenía que ser la cosa. El negocio creado por Todomiro volvía a cotizar, pero es que cotizaba por todo lo alto en los mercados del pecado de Europa, además de España, claro, que con la llegada de los Austrias al poder, tenían a Europa pues cogida por la yugular, por no decir por otra parte más baja, ya me entendéis. Incluso el Papa tenía miedo del rey de España, porque antes de rezar pedía permiso al rey. Que se lo pregunten, si no, como ejemplo, al Papa Clemente VII, que se les quiso jugar a Carlos I. Y fue cuando el rey mandó que lo pasearan por el Vaticano sin su traje blanco y con las vergüenzas a la vista, por atreverse a hablar mal de él. Sabía cómo se lo gastaba. Posteriormente, el camino volvió a ser olvidado. Galicia pues, fue esquilmada por los caciques de turno y la mayor parte de los robles y castaños fueron cortados para hacer barcos. Recordar la conquista de América. Menos mal que el cambio climático aún no cesara las lluvias, si no nos pelan en Galicia y los montes quedan sin árboles. Podríamos ser pues, otro desierto del Sáhara. Y sí, cada día más pobres y con más hambres, y fue cuando llegaron los Borbones. Llegaron los Borbones a mandar en España. Y estos lo que hacían con el dinero que venía de América, pues solo que hacían fiestas, guerras, regalaban tesoros a la iglesia para que les salvara de sus pecados y hasta llegaron a intentar vender la cosa que no pudieron. Y en esa época, los únicos que intentaron sacar provecho, siempre con sus tretas y mentiras, fueron los ingleses, que venían en barcos a Ferrol y a Coruña también, y disfrazados de peregrinos, eso sí. De ahí que hoy le llamemos camino inglés, a que empieza en esas ciudades. Y como seguro que sabían la historia de Gelmírez en Portugal, recordar aquello del robo de los santos, y que de paso visitaban Santiago, pues ellos, los ingleses, llevaban sus mapas de caminos, y porque carreteras todavía no había, y mucho menos no había la AP9. Es que estos ingleses son otro tipo de piratas, son modernos, pero piratas con patente de corso, que se la concede el gobierno como hacían los reyes a los piratas. Vamos a seguir con los ingleses. Estos, cumpliendo siempre órdenes de su graciosa majestad, no sé por qué coña la llaman así, porque además de feas, son todas sosas y mal encaradas. Mirad, no hay ni un solo cuadro foto donde sonrían. De verdad, fijaos,
y que enseñen los dientes negros que tienen. Y si lo hacen a escondidas cuando traman algo contra nosotros. O se llenan de ginebra. No está bien clara la cosa. Bueno, sigamos con los ingleses. Pues los ingleses, decía, hacían sus mapas y así quisieron invadir Galicia un día. Pero les salió la cosa mal, porque se encontraron con una coruñesa, la llamada María Pita, y otros cuantos coruñeses que los corrieron a garrotazos y a cañonazos. Bueno, algunos se quedaron en Galicia para siempre, contra su voluntad, claro, pero los que escaparon nunca quedaron conformes, eso sí, porque a ellos el vino les gustaba. Y como no llegaron a catarlo de verdad, pues se fueron hacia Portugal, donde se hicieron los puñeteros amos, aunque no coste, pero los amos del vino, no de los portugueses, eso sí, pero da igual. Eso no tiene nada que ver con el Camino de Santiago, entonces vamos a continuar. Yo, la verdad, desde este momento hago una propuesta para que el camino inglés deje de llamarse así, porque no lo merecen, por piratas, por pelones, por sinvergüenzas. Pido a la Xunta y al Xacobeo que les aplique ya el Brexit, pero ya de manera inmediata. Y si ellos largan nuestros barcos de pesca, que se les cobre a todo inglés que venga a La Coruña o a Ferrol, una tasa para el mantenimiento de dicho camino y los costes de marketing que supone eliminar de las guías dicho nombre y poner otro nuevo, claro. Yo, en mi humildad, propongo poner a ese camino, a marinero, el nombre de Camino Blas de Lezo, porque sé que eso le jode más a los ingleses que el grito de Gibraltar español. Pues como os dije, durante muchos años, siglos, el camino estuvo parado, con altos y bajos. De cuando en cuando venía algún peregrino en plan hippie, dependiendo de las guerras de turno que tenía España, aunque Europa siempre vio peregrinos y cultura, aunque claro, con la cultura venían pensamientos progresistas, y aquí no estaban muy bien vistos porque la gente se espabilaba y no le interesaba a la gente de la iglesia y a la gente de digamos, caciques del rey, que la gente se espabilara. Y en eso, pues llegaron Napoleón y sus ladrones con engaños, porque este también eran ladrones, aunque en realidad es que los que tenían mandando en España puede que lo fueran más, mucho más, porque el rey Carlos IV y su hijo Fernando, luego llamado el VII, menudo par de bandoleros en los montes de Aranjuez. Y que estos dos, acompañados por su reina madre María Luisa, donde tenían a Godoy como el macarra de la reina y capataz del reino, también le llamaban el Manolito primero, o también el choricero. Bueno, el caso es que entre unos y otros tenían a España sumida, pues hay que decirlo, la noche más larga y endeudada hasta las orejas, donde solamente la iglesia y los grandes de España comían, los demás comíamos, o comían, hambre, miedos y sermones. Pero eso vamos a analizarlo ya un poquito más en el siguiente capítulo. Os deseo, como siempre, un buen camino en la vida, amigos.